Buen día, buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que estés viendo este video. Lo que vamos a ver en este tercer video es el paso clave, la actitud fundamental, necesaria y diferencial de mi procedimiento para que puedas superar la ansiedad. En los videos anteriores lo que estuvimos viendo es qué es la ansiedad, cuáles son los distintos niveles, cuando nos preocupamos, cuando tenemos miedo al futuro, cuando esto se vuelve patológico y nos comienza a generar quizás una sensación de taquicardia, el pensar algo que nos puede llegar a suceder. Y luego estuvimos viendo cuáles son las causas asociadas a nuestra infancia que generan ese cierto tipo de resultados. De quizás, de que seamos personas que nos cueste decir que no, de que nos falte confianza, de que nos falte autoestima, de que nos falte un poco de amor propio. Una vez que somos conscientes de todo eso, lo que debemos hacer es generar conductas mentales, emocionales y de comportamiento para que podamos cambiar eso. Para poder cambiar nuestras creencias, nuestro comportamiento, vamos a verlo primero como si esto fuese un libro. Un libro sobre el que en nuestra mente, en nuestra forma de interpretar el mundo, nosotros escribimos lo que fuimos aprendiendo. A despriorizarme, a mirar cómo están los demás antes de reaccionar, a ver qué sucede antes de actuar, a tener que tener todo controlado para poder dar un paso. Si yo no borro todo lo que escribí, es imposible que yo pueda generar unas nuevas conductas o unas nuevas creencias. Primero, como vimos en el video 2, lo que hay que hacer es notarlas, ver cuándo escribimos eso. ¿Qué sucedió en nuestra vida para que esa conducta de priorizar a las demás personas, esa incapacidad de decir que no, o esa sensación de hipervigilancia que hay que tenerlo todo controlado como si fuésemos un niño de 7 años cuidando a sus hermanos? ¿Qué sucedió para que esa creencia fuese escrita? Cuando se escribe un patrón mental asociado a una emoción, se crea un patrón de comportamiento que se va reafirmando con el tiempo. Eso va creando nuestra personalidad, nuestros hábitos emocionales. Todos tenemos hábitos. Nos levantaremos a la hora que nos levantamos, nos tomamos un mate, tomamos un café, nos leemos un libro, a las 6 de la tarde vamos a hacer yoga o a las 4 de la tarde salimos a correr, la que sea. Todos tenemos hábitos. Ahora, los hábitos, por supuesto, que no son solamente de comportamiento, sino que también tenemos hábitos emocionales. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos miedo? Nos desesperamos, lo vemos como aventura. ¿Cómo interpretamos la ansiedad? La vemos como una maestra, como una motivación que podemos cambiar, por supuesto, la forma en la que lo interpretamos para poder vivir con más calma, algo que tenemos que cambiar, o lo vemos como algo que conduce a nuestra vida. ¿Al miedo lo manejamos nosotros o el miedo nos maneja a nosotros? ¿Está mal enojarse? Hay cosas que nos enseñaron y que nosotros afirmamos, creencias que forjaron nuestro comportamiento, por situaciones emocionales, como decía anteriormente, que nos fueron estructurando como persona. Una vez que nosotros comprendemos qué fue lo que nos sucedió en la infancia para poder tener este cierto tipo de creencias emocionales, de reacciones en el día de hoy, lo que debemos de hacer es estar atento a cómo eso se desenvuelve en nuestro cotidiano. ¿Cuáles son las actitudes que yo tengo en mi cotidiano que están asociadas a que yo quizás no cuide mi persona, que yo no valore quién soy? ¿Qué conductas tenés? ¿No sabes decir que no? ¿Te cuesta decir a una persona no te puedo ayudar? ¿Te genera culpa? ¿Desproteger a alguien? Tengo esa sensación constante de estar corriendo, me siento desconectado de mí, le tengo miedo a la soledad. ¿Qué hecho me generó ansiedad en esta situación? Una vez que yo comienzo a notar cuáles son las conductas derivadas, porque lo que aprendí en la infancia, lo repito, lo voy a proyectar en la adultez, cuáles son esas conductas que se derivan de la infancia, lo que tengo que hacer es estar atento, porque son los hábitos. ¿Cómo una persona comienza a cambiar, por ejemplo, una adicción? Una adicción es costumbre. Yo me siento estresado y me fumo un cigarrillo. Yo me siento solo y me pongo a ver tele. Me siento abandonado y me compro una cerveza. Esa sensación se aprendió a llevar de una forma. En el momento en el que yo quiero hacer un cambio, ante esa sensación, ante esa emoción que estoy viviendo, lo que voy a sentir es un ajetreo emocional.
Voy a sentir mucha incertidumbre, puede ser de que me sienta desesperado, puede ser de que me sienta con miedo. Pero darme cuenta de lo que estoy haciendo y hacer algo diferente, primero ya obviamente el hecho de darse cuenta, ya ser consciente y no ser automático, ya está generando un cambio muy grande. Antes, algo que era automático quizás. Me sentía solo y agarraba la heladera y me bajaba la heladera. Y ahora es como, soy consciente de esta sensación. Con crear un espacio en donde no voy a dar una reacción y lo que voy a hacer es dar una respuesta, en ese pequeño espacio está la llave de nuestro cambio. Si yo me sumerjo en esa situación, me observé, noté mi comportamiento, lo que voy a sentir es cansancio. Es realmente cansancio. Para salir de un hábito hace falta voluntad, hace falta un esfuerzo. ¿Por qué? Porque para los hábitos no tenemos que hacer nada. Quizás pusiste tu despertador un mes a las 6 de la mañana y te despertás automáticamente a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana. Si yo me despertaba siempre a las 9, tengo que hacer un esfuerzo para poder cambiar ese hábito. Si yo quiero dejar de fumar, tengo que hacer un esfuerzo. Entonces lo que voy a empezar a notar son las sensaciones que de niño yo evitaba. Quizás sentirme culpable porque me criaron, de que si yo tenía que cuidar a mis hermanos, mis padres me decían, vos cuida a tus hermanos, quédate acá y fíjate cómo están ellos. Y yo veo que de grande siempre estoy viendo cómo está el resto. Sí, porque mi padre se enojaba conmigo y me gritaba y me abandonaba emocionalmente. Yo noto de que tengo una incapacidad para decirle que no o para enojarme con las otras personas, que rechazo la figura de autoridad y que me cuesta establecer límites. Que porque me sentí desprotegido de niño me cuesta desproteger a las demás personas. Tengo que notar cómo reacciono automáticamente en esas situaciones. Un microespacio entre una respuesta por celular a una persona y sumergirse ahí. ¿Qué va a pasar? Al empezar a hacer ese cambio, voy a sentir incertidumbre. Porque más allá de que yo tenga una conducta que sea tóxica para mí, en la que yo me haga daño, en la que yo no fomente mi amor propio, cuando yo estoy haciendo un cambio, no sé qué es lo que viene. La persona que hace un cambio en su vida sabe lo que está perdiendo, pero no sabe lo que está ganando. Y el no saber lo que está ganando, el no saber sobrellevar esa incertidumbre o esos miedos, es lo que limita a las personas. Ahora, acá hay un cambio muy grande y para mí es una de las llaves para poder hacer eso. La pregunta de, ¿cómo ves al miedo? ¿Qué es el miedo para vos? ¿El miedo te tiene o vos tenés al miedo? Hay una entrevista a un piloto de avión donde le preguntaron, che, ¿y vos que volás con personas? ¿Tenés miedo? Y él decía, sí, por supuesto. El reportero se quedó muy sorprendido, pero ¿cómo que tenés miedo? ¿Tenés experiencia? No, es que yo tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. Esa es la diferencia. Hay veces que tenemos que hacer cosas con miedo, hay veces que tenemos que hacer cosas con vergüenza. Y eso se llama trascender. Es que ese hábito emocional pierda poder sobre nosotros. Si yo cada vez que siento culpa, no le puedo decir a una persona no te puedo ayudar, solamente estoy reafirmando ese patrón emocional y conductual. Pero si yo cuando siento culpa, me autocuestiono, che, ¿realmente puedo ayudar a esta persona? ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo los recursos? ¿Es una situación en la que lo tengo que ayudar yo solo? ¿Puedo derivar a otra persona? ¿Le puedo pedir ayuda a alguien para que lo ayude? ¿Me puedo ocupar? ¿La puedo priorizar? Y si la respuesta es no, aprender a decir que no. ¿Esta situación merece que establezca mis límites? ¿Merece que le diga a una persona yo no voy a permitir de que me trates de esta forma? Y después, por supuesto, validar la respuesta de uno y reafirmar esos límites. ¿Esta situación merece que me enoje? ¿Merece de que con un tono de autoridad, no de que el enojo me tenga a mí, sino de que yo utilice el enojo? Che, no me vas a tratar de esa forma, no lo voy a permitir. En cualquiera de los casos lo que voy a hacer sino es irme y no volver a hablarte. Porque a mí no me gustan de que me traten de esa manera y yo no lo permito. Es utilizar la autoridad, es utilizar el enojo. No es que el enojo nos utilice a nosotros. Y viendo la situación, repasemos. Notar cuáles son las conductas que vivimos en la infancia. Empezar a ser consciente de cómo eso derivó en conductas que tengo hoy y luego trascenderlas, atravesar ese mar de incertidumbre. Te aseguro que la primera vez es la más difícil, pero luego uno va sintiendo que expresarse aunque siente vergüenza, que expresarse aunque le dé miedo, que eso no quita de que me sienta agitado,
a uno le hace bien. O pocas cosas son más lindas que cuando una persona sentimos que está ahí porque quiere con nosotros, que es realmente sincera. Luego, cómo transmitimos las cosas es otra cosa. Pero ser auténtico y ser sincero es algo que realmente merece que trabajemos por ser ese cierto tipo de persona. Yo me considero una persona que no fue auténtica. Me considero una persona que realmente no sabía establecer límites con las demás personas. Y hoy en día sigo aprendiendo, porque seguimos creciendo y seguimos cambiando. No importa, tengas 40 años. He trabajado con mujeres de 45, 50 años que cambiaron sus hábitos de comportamiento. No es tarde, tarde es no haberse dado cuenta.